Saludamos a Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, para hablar de un estudio que se denomina así, la situación social de Bolivia, que hace un repaso por el estado del empleo, la educación y salud, arrojando una radiografía que preocupa. Hoy en la edición impresa de Correo del Sur recogíamos parte de este estudio, rescatando este indicador que nos señala que el 85% de los estudiantes de sexto grado no entiende lo que lee. No vamos a hablar solamente de educación con nuestro invitado, sino también de salud y empleo. Henry, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Para mí es un gusto también. El estudio es amplísimo, nosotros hemos estado revisando el informe, la gente lo puede revisar también, lo puede descargar del sitio digital, del sitio web de la Fundación Milenio. Pero vayamos por partes, Henry. Yo sé que esto es muy amplio y es difícil resumirlo en la radio, pero por ejemplo, en el caso de empleo, un indicador, un número que refleje la realidad post pandemia. A ver, mire, lo que hemos detectado en el estudio realizado sobre la situación social del país es que la pandemia ha desencadenado una crisis social profunda y que lamentablemente persiste, se mantiene, se prolonga más allá de la pandemia. Esta circunstancia tiene consecuencias inmediatas de corto plazo, pero también tiene otras de más largo plazo. Entre las consecuencias más inmediatas está la situación del empleo. Examinando los datos del mercado laboral, encontramos que ha habido una pérdida significativa de empleos, pero también de ingresos. Estimamos que alrededor de 600.000 empleos se perdieron en el año 2020, que fue el año más crítico de la pandemia. Después, con la normalización de la actividad económica, por supuesto que ese nivel de pérdida de empleo se ha reducido. Hoy tenemos, según el INE, un dato de desempleo de 4.5, pero este dato puede ser engañoso porque la mayor parte del empleo en Bolivia, como bien se sabe, es un empleo informal. Es decir, es un empleo con baja remuneración, que no alcanza para que las familias puedan subsistir dignamente. Es un empleo que además carece de protección de salud, no tiene la protección de jubilación cuando la gente llega a la tercera edad. Es decir, es un empleo muy precarizado. Y esto ha venido además acompañado, como decía, de una fuerte caída de los ingresos. Nosotros estimamos que entre el año 2019 y el año 2022, la gente, los trabajadores en promedio han perdido un 12% en sus salarios. Y en el caso de las mujeres, este dato es todavía mayor. Estimamos una pérdida de 16% en los ingresos que reciben las mujeres. Vale decir que la brecha salarial de género entre hombres y mujeres también se ha ensanchado. La situación es, por supuesto, muy delicada porque además hemos estimado que en los primeros meses de este año la economía boliviana, que está muy debilitada, ha creado la mitad de nuevos empleos que se creaban antes de la pandemia. El dato concreto es de que en estos primeros meses la creación de nuevos empleos ha estado en torno a los 60.000 empleos, cuando en los 3 años anteriores a la pandemia la economía creaba 120.000 nuevos empleos en promedio. Esto significa que la economía está creando menos empleo y por eso mismo la gente está buscando refugio en la informalidad, que como dije son empleos de muy baja calidad. Ahora, Henry, esto está interrelacionado también con la educación. Yo leía por ahí en una parte del informe que a medida que ocurre esta precarización del empleo, también pues se nota que las personas más formadas no necesariamente ven esto retribuido en su salario, ¿verdad? Y ahí uno se desincentiva, vamos a decirlo así, de seguir con su formación. Así es, y este es un efecto de largo plazo, ¿no? Lamentablemente, cuando se desató la pandemia, Bolivia ya arrastraba muchos años de una crisis de aprendizajes en las escuelas. ¿Qué quiere decir esto?
que la mayoría de los niños y jóvenes que asisten a las escuelas no tienen las capacidades básicas en materias que son esenciales para su formación. Esto es principalmente lenguaje y matemáticas. ¿Y cómo se corrobora esto? Resulta que el año 2017 Bolivia participó por única vez en una prueba internacional de UNESCO. Es una prueba aplicada a estudiantes de América Latina, a alumnos de tercer grado de primaria y de sexto grado de primaria. Y los datos son lamentablemente lapidarios para los estudiantes bolivianos, porque según esta información, según los resultados de esta prueba, el 73% de los alumnos de tercer grado de primaria están en los niveles más bajos, muy por debajo del promedio de rendimiento que tienen los alumnos de otros países de América Latina. El otro dato significativo es que el 87% de los alumnos de tercer grado de primaria no tienen una comprensión clara de lo que leen. Por eso decimos que no entienden lo que leen, vale decir, no interpretan adecuadamente el significado de aquello que leen. En el caso de matemáticas, también los resultados son deplorables, porque los estudiantes bolivianos están en los niveles más bajos de aprendizaje. Esto quiere decir que nuestros estudiantes están muy mal formados, y al estar mal formados, por supuesto que se están preparando muy mal para ingresar al mercado laboral. La pandemia ha agudizado este problema de aprendizaje, esta pérdida de aprendizajes. Nosotros estimamos que por efecto del año de la clausura escolar que tuvimos en 2020 y la pobre recuperación que ha habido en los últimos 2 años, ha habido, adicionalmente a las bajas calificaciones que ya tenían, a los bajos rendimientos que ya tenían nuestros estudiantes, ha habido una pérdida estimada en un equivalente de 4/5 4/5 partes de pérdida de aprendizaje. Es decir, que se ha agudizado la mala capacitación, la mala formación de los estudiantes. Y esto ahora se está reflejando en un incremento en las tasas de reprobación, sobre todo en el ciclo secundario, lo que hace que se incremente el riesgo de que los estudiantes de secundaria abandonen sus estudios. Y si abandonan sus estudios, por supuesto que van a tener muchas menos oportunidades de formarse para el futuro. Además, por la baja calidad de la educación, resulta que los estudiantes no tienen un gran incentivo para seguir estudiando, para terminar sus estudios secundarios, porque igual nomás el mercado laboral no les paga una remuneración que pueda compensar los estudios. Entonces, como se verá, son varios problemas, estamos ante una situación verdaderamente crítica, y la consecuencia de esto es que los niños y jóvenes que están mal formados hoy día, cuando salgan al mercado laboral van a tener dificultades muy grandes de encontrar un buen trabajo, y muy probablemente van a quedar en situación de pobreza, de marginalidad, incluso quizás peor que la situación que hoy día experimentan sus padres. Y para completar este informe sobre la realidad social de Bolivia, Henry, también ustedes han abordado el tema salud. Indicadores más preocupantes más si estamos hablando del escenario que ha quedado post pandemia. Así es, la pandemia del COVID-19 lamentablemente ha puesto al descubierto graves carencias y debilidades en el sistema de salud en Bolivia. Estas carencias, que son crónicas, se refieren principalmente a un déficit considerable de médicos, de enfermeras, a un déficit de infraestructura hospitalaria, de centros médicos, a una insuficiente dotación de medicamentos, de camas disponibles, de laboratorios, y esta situación deficitaria además va acompañada de una marcada deficiencia en los sistemas de atención y de gestión pública, ¿no?
y por lo cual la capacidad de los centros hospitalarios y de los centros de salud para acoger a la población que acude a estos centros es muy baja. Esto se refleja prácticamente todos los días en las enormes colas que vemos en los hospitales de las capitales del país. Son cuadros verdaderamente desgarradores de gente que duerme en las noches o se levanta muy temprano para tratar de encontrar una ficha. Y si es que lo consigue, esa ficha puede significar que tenga que esperar días, a veces semanas, incluso meses para tener una atención o para poder obtener una cama y someterse a una cirugía. O sea que estamos frente a un sistema de salud enormemente precario, deficiente, y eso también explica por qué Bolivia es un país muy vulnerable a eventos extremos como ha sido la pandemia. Vulnerabilidad que además se ha vuelto a poner de manifiesto este mismo año, a principios de año, con motivo de la epidemia de dengue que azotó a varias regiones del país y principalmente al departamento de Santa Cruz. Hace poco hemos tenido también otra epidemia de coqueluche. O sea que el país, por esta precariedad de sus recursos materiales, humanos e institucionales en materia de salud, no protege adecuadamente a la gente. Hay muchísima población que simplemente está excluida, no tiene posibilidad de recibir servicios médicos, prestaciones médicas y con un mínimo de calidad. Por ello mismo, la baja calidad de la salud en Bolivia es algo que además acentúa las deficiencias en capital humano. La salud y la educación son dos factores claves para que el país pueda formar recursos humanos capacitados. La economía del conocimiento, la economía moderna, el cambio tecnológico requiere de recursos humanos adecuadamente capacitados. Y es eso lo que el país no está formando. Y yo me temo que si esto no se encara adecuadamente, Bolivia está destinada a seguir siendo un país subdesarrollado, un país pobre, un país que no va a poder participar de los cambios tecnológicos que está experimentando el mundo entero. Henry, me gustaría seguir, pero voy a cerrar con una pregunta concreta porque sé que además este estudio contiene la respuesta o el ensayo de la respuesta a esta pregunta. En lo que toca educación, una reforma urgente para revertir esta realidad que ustedes reflejan, que hay que remarcarlo, pues tiene de base datos oficiales de Bolivia y de la UNESCO en el caso de la educación. Una reforma urgente que debiera hacerse en ese ámbito. Sí, por supuesto que el sistema de educación necesita una reforma integral, pero yo voy a enfatizar un punto clave de esa reforma, es la formación de los docentes. Para tener una educación de calidad necesitamos tener maestros, profesores mejor preparados, mejor educados en las normales, en los centros en los que se forman los maestros. Actualmente la formación, el entrenamiento, la capacitación de los profesores es enormemente deficiente y ese es un factor crítico para la baja calidad de la educación en Bolivia. Por lo tanto, una reforma en materia de educación tiene que poner un acento fundamental en mejorar la formación de los maestros, pero además en mejorar las condiciones de trabajo de los profesores. Los profesores ganan poco y además no se actualizan en sus conocimientos. Tenemos un sistema perverso por el cual tampoco hay estímulos, incentivos para que los maestros puedan buscar entrenar y actualizar sus conocimientos. En definitiva, si no atacamos el problema de la mala formación y el bajo desempeño de los maestros, difícilmente Bolivia va a poder mejorar la calidad de su educación. Henry, le agradezco mucho el tiempo con Correo del Sur. Este estudio es amplísimo. Yo le invito a la gente a descargarlo. Está en la página web de la Fundación Milenio. Podríamos quedarnos hablando prácticamente toda la mañana, lo sabe usted. Pero le agradezco por este vistazo y este panorama general. Si quiere decir algo más a la audiencia, lo escuchamos.
Bueno, yo le agradezco a usted por la oportunidad de hablar de estos temas. No siempre la prensa, los medios de comunicación se ocupan de temas tan críticos como son la salud y la educación, de los cuales depende no solamente el presente, sino el futuro del país. Yo llamo a la reflexión de la sociedad porque mejorar la educación y la salud son tareas fundamentales del gobierno, pero son también de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Henry. Muy buenos días. Buenos días. Con nosotros Henry Oporto, director general de la Fundación Milenio. Así está el empleo, así está la educación y así está la salud en Bolivia. Información actualizada, veraz y equilibrada.